Señoras y señores, Dinosaurios en la Tele presenta. Eones atrás, la supervivencia ha sido comandada por los más fuertes, más hábiles y más astutos. Toda esa experiencia adquirida será revelada por los dinosaurios en la tele. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos y felicidades a todos los abuelos dinosaurios, porque hoy es Día del Abuelito. Y creo que la mayoría de nosotros dinosaurios somos abuelos, entonces muchas felicidades y un gran abrazo. Y más felicidades porque todavía estamos por aquí, ¿no, Víctor? Claro, desde luego es una gran ventaja y una gran experiencia de vida el poder llegar a las edades que estamos representando y sobre todo pues hasta ahorita con una calidad de vida aceptable. Bienvenidos todos ustedes, todos nuestros amigos, todos nuestros seguidores y también pues las hojas sueltas son bienvenidas también aquí. Así es de que este es su canal de las estrellas de los trabajadores de la televisión, Dinosaurios en la Tele. Se honra mucho el día de hoy porque este día vamos a tener unos invitados que ustedes los conocen y están de súper lujo. Entonces, pues simple y sencillamente nos atrevemos a dar las gracias a todos ustedes. Les ofrecemos que el día de hoy se van a enterar de muchas cosas que pasaban en la época de cuando todavía íbamos algo imberbes, toda la mayoría de nosotros, y pues tenían que ir aprendiéndose poco a poco las cosas dentro de la televisión mexicana. Así es de que mi querido Nacho Vázquez Montes, Nachito, muy buenas noches, amigo. Buenas noches, Víctor, buenas noches, Polo. Buenas noches, Nachito. Muy bien. Vamos a darle la bienvenida también a Enrique Wenzel. Hola, Enrique. Buenas noches a todos. No estoy de acuerdo que estaban ustedes muy imberbes cuando nosotros estábamos en la empresa. Sí, no. Que los llevábamos de la mano allá a la esquina, a la escuela. Ustedes nos llevaban a primaria. Sí, pues, sí. Ok. Señor Wenzel. Quedar atrás, mi querido Gilberto Campos, mi querido Toris, buenas noches. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes todavía aquí. Ajá, muy bien. Aquí son 2 horas menos, ¿no? Y todavía el sol está todavía bueno. clareando.
¿Qué horas son allá ahorita? ¿Las 7 o las 6? Las 7, pero Ahí es una hora el nada sol más. baja ya un poco más tarde, como a las 8:30. Ya, se quedó Pues tranquilamente. perdón, estas personas nos mandaron a felicitar y son nuestros nuevos seguidores. Ya estamos en 12,084 seguidores. Y el compa Junior es uno, luego Guadalupe García y Anel Echevarría, Ani García, Daniela Maza, Tahití Hernández, Irma Diana Pavón, Teresa Ruiz, Asley Zula, Kelly Joana, Laura González, Frases del Corazón, Yeli Candelo, Yenka Blogs, Noticias Mexicanas, Muchacha con Hijos, Maquillaje y Imágenes Hermosas, La Güerita Castro, Todo Design, Celia, Vicky Pérez Guerrero, Natalia Saitiesba, Caris, Isela de León, Diana Aguilar, María Cristina Vilf, Mayita Hernández, Karen Bej, Emilia PR, María Mayorga Díaz y Paulina López, Alex Álvarez, Nicosca Salgado. Ahora tenemos muchas rusas ¿cómo se llaman? Y de Estonia, nos han llevado varias mujeres que se vinieron de Estonia, no, de Ucrania, perdón, de Ucrania. Se vinieron para acá, pues está cerca. Se vinieron para acá y andan buscando un sugar, por ahí, un sugar daddy, si quieren apuntarse. Es cierto. Luego. Aquí hay buffet. Aquí hay buffet, sí. Sí, ¿verdad? Así Al es. menos aquí no hay balazos. Bueno, en algunos lugares. Ajá. Por acá sí, desgraciadamente. Sí, oigan, les Así quiero es. comentar a ustedes, amigos de nuestro público y nuestros seguidores, que si pueden colaborar con nosotros a la cuenta de Spinoxo para que nos proporcionen unas pocas estrellas, que todavía tenemos inconcluso ese reto que de repente nos llegó y no lo hemos podido superar. La cuenta de Spinoxo es la 4217-4700 9169-8031. Y también tenemos una cuenta de Banco Inbursa en la cual nos pueden hacer depósitos al número 4658-2850-1764-0149. Es muy, muy importante que le pongan el 0 porque si no, Carlos Galasraqui se agandaña ese dinero, ¿eh? Sí, si no hacerlo a Misha, ya saben cómo están sobre la feria. Estamos tan, ¿cómo se llama? Con tantos seguidores que van a hacer el favor de colaborar con nosotros. Exacto. Nos estás empezando a saludar, Jiménez Patiño. La ranita dice: saludos desde Nesa, abuelito, dime tú, felicidades este día, al abuelo Dinosaurios un fuerte abrazo y a mi tío Gamboín también. Al tío Gamboín. Yolanda Parra, saludos a todos, felicidades a todos los abuelos y estamos a 28 grados en Pomona, California. Gracias, señora. Saludos, señora. Sí. Muchas gracias. Jiménez Patiño otra vez dice: un fuerte abrazo desde Nesa. Sí, gracias, ranita. Fíjate, ya llegamos hasta Nesa sin problemas, eso me da mucho grado. Sí, ya llegamos. Cuidado, porque cada día llegamos más lejos. Por acá nos enteramos de un problema que hubo allá en esa, que se inundó el lago de Texcoco. Sí. ¿Será cierto? Sí. Sí, bueno, lo que pasa es que fíjate que les platico algo rápido antes de que entre nuestro invitado. Mucha gente de Ecatepec y de otras partes se adueñaron de terrenos de ahí del lago. Ya saben que no falta un Vivales y les se los vendió. Dijo que eran los terrenos de él y les está vendiendo. Entonces están haciendo edificios, no casitas, edificios. Y pero ahorita ya como hay denuncias de los campesinos de ahí, pues eso tiene dueños, ellos tienen pues es un ejido, creo, es ¿no un sabes? Ejido. Entonces parece ser que no quieren meter ellos su cuchara porque ya llegarían a los golpes, porque también aquí están atrincherados, no dejan entrar ni a la policía. Entonces les va a pasar lo que en Jico, en Chalco, les van a vender la laguna y después cada año se van a inundar. Y sobre todo que es el vaso regulador del Caracol. Imagínate, se metieron al Caracol, que supuestamente donde les vendieron, y siendo que es un vaso regulador.
Eso no puede ser posible. Además, ¿qué está pasando con las autoridades que son las correspondientes en defender esas partes tan férreamente como lo hicieron con el aeropuerto que no dejaron que se terminara de construir? Pero en fin, ahí se los dejamos para la... A ver, una pregunta de cultura general, a ver si se acuerdan. Sí, ¿cómo no? La contaminación en la Ciudad de México, ¿cuándo empezó? ¿Tú te acuerdas, D'Alessio? Híjole, No. yo les voy a decir cuándo. Cuando se usaba leña, empezó la contaminación, porque había muchos gases de los caballos que acarreaban la leña, y había casi la misma cantidad que hay ahorita de los gases de tanta majada de vacas y de animales, y la contaminación empezó por ahí, porque en todas partes cocinaba con leña. Jiménez Patiño, el lago de Texcoco es una reserva para las aguas. En el carro, un vaso regulador. Sí, está bien. La contaminación empezó cuando un señor, que yo sí me acuerdo quién, mandó secar totalmente el lago de Texcoco. Entonces toda esa arena o tierra que quedó encima, con el aire que viene del norte, invade la Ciudad de México. Y el señor que mandó cerrar el lago de Texcoco fue don Ernesto P. Uruchurtu. Pero eso fue ahí fue cuando salió Nezahualcóyotl, la Neza, perdón. Yo pensé que que tú sabías que Hernán Cortés fue el primero que empezó a desecar el lago. Yo pensé que habías no, eso yo no estuve. Nacho sí ya mandó esa nota a Estados Unidos, creo. Ella estaba en la central. Ahora sí, Nachito, perdón por interrumpirte. No te preocupes. Fueron allá arriba por Alzomoni. Fíjate que hace rato estaba viendo un programa, que estos sí lo saben bien, y nómbrenme, por favor, 25 programas en los que ustedes, en los que la televisión comenzó en México, de los buenos, los primeros. Los primeros. Yo el primer programa que vi, porque ahí sí me llevó mi papá, y fue en el estudio por las sardinas Calmex, señora, Calmex. Entonces estaba como artista Miguel Aceves Mejía, y me tocó, pues muy arriba era un estudio teatro, ¿se recuerdan? El estudio A era un estudio teatro. Entonces me tocó hasta arriba y veía yo, pues toda la iluminación, ¿no? Porque la parte donde estaba el público, pues no estaba tan iluminada como estaba iluminado el estudio. Inclusive el comercial, los comerciales lo hacían en vivo y pusieron una pecera arregladita, la pecera, y con sus peces, y la parte de atrás pusieron a una chava en full, que tenía un vestido así como de sirena, y entonces enseñaba el producto, ¿no? La sardina, la lata de sardina, y entonces decía, Calmex, señora, Calmex. Ese fue el primer programa que yo vi en televisión, porque la primera televisión que yo vi, la vi en el Cine Tacubaya. En el Cine Tacubaya, en el foyer, en su inauguración, don Guillermo González Camarena, estaba su equipo de circuito cerrado de televisión. Y lo volví a ver, ese circuito cerrado lo volví a ver porque mi papá trabajaba en el Estadio Nacional. El Estadio Nacional está por donde está el Cine Estadio. Ahí estaba el estadio,
y ahí terminaban los desfiles del 16 de septiembre. Ese parque está enfrente del Seguro Social siglo XXI. Ahí estaba el Estadio Nacional, y en el Estadio Nacional mi papá me llevó, y bueno, mi familia, íbamos a una exposición ganadera y había un escenario y me imagino que ahí transmitía, y ahí volví a ver el circuito cerrado de don Guillermo González Camarena. ¿Quién me iba a decir que años después iba yo a trabajar con él, con don Guillermo? Y yo le decía ingeniero, y el ingeniero me decía, Nachito, a mí no me pongas apodos, por favor. Entonces le tenía yo que decir don Guillermo en lugar de ingeniero. Entonces le decía don Guillermo para dirigirme a él, Ese fue el primer programa que yo vi y en el cual todavía yo no trabajaba, yo no sé. Y de los programas cuando yo trabajaba me recuerdo guitarras, Ozar, Nescafé. Ozar. ¿Cuál? Nescafé que hacía Carlos Salinas y Chucho Cervantes. Sí, y estaba Pedro Vargas, también el estudio Raleigh, de Pedro Vargas. Que salía León Michel, decía, ¿gusta un Raleigh con filtro o sin filtro? ¿Gustan ustedes un Raleigh? Eso lo decía sí. El locutor. ¿Filtro o sin filtro? Don Paco Malgesto también estaba ahí. Sí. No. Y el Chino Herrera. El Chino Herrera llegó después. Sí. No, el Chino Herrera, pero León Michel era el locutor. El locutor. Yo el primer programa que vi, y que no lo vi, bueno, sí lo vi en televisión, pero en el estudio A también, yo, Nacho, mi papá me llevó a las luchas que se hacían en el estudio A. Sí, y claro. Había un proyector, claro, ese. no me acuerdo cómo se llamaba el sistema, que sí. estaba en la parte de arriba del estudio A, al mero centro, y ahí había una pantalla, y ahí le mandaban la señal de la salida del mixer. Sí, claro. Y podía ver el estudio como podía verlo arriba en la pantalla. Lógico, claro. Era todo en blanco y negro. Claro, había una cabina en la parte de atrás, y ahí es donde, desde ahí proyectaban, como en el cine, pues. Sí, pero era un proyector muy raro, porque no, sí. Chorro, no, además electricidad. Además, era como una lámpara de arco, algo así. No, sí, claro, era un voltaje muy alto. Y lo que me quedó una duda, Nacho, fue, ¿tú fuiste a alguno de esos desfiles que dices que se terminaban ahí en el estadio? Sí, claro. ¿Y si llegaste a ver Emiliano Zapata? No juegues. Chistosito. Ese es el simpático del grupo, ¿eh? Oye, es una pregunta decentemente. Le decimos ¿cómo? El pollo, el Rodríguez. Sí. Luego también el otro programa de que pasaba los domingos en la noche, Domingo Cerdes. Ah, claro, Domingo Cerdes. Y el Teatro Fantástico. Teatro Fantástico. Y pasaba también otro programa, Automex, que era cómico musical. Creo que Automex fue uno de los primeros que dirigió Miguel Ángel Erros, ¿eh? Sí. Que ya se lo dejó, ¿cómo se llamaba? Memo Núñez. Cáceres. ¿Cáceres o Cáceres? Guillermo Núñez de Cáceres. De Cáceres, sí. Cáceres. A ver, yo quiero nada más hacer una moción de orden. A todas las personas que nos están viendo y oyendo, les voy a pedir un favor. Y le voy a pedir un favor
a Víctor No, que aparezca en no el lo hagas, cuadro. no lo hagas, Enrique, porque todavía no sabemos si de veras lo vamos a conectar. Déjalo de reserva. Estoy preguntando a Víctor que aparezca, que se switche él también, porque él va a intervenir en esto. Víctor de la Vega. Ya no me oyó. Ya nos dejaron. Ya Fue se por fueron. el pan. Víctor fue por el pan. O se fueron a meter a la alberca para no mojarse, cualquiera de las dos. Ándale. Oye, otro programa que lo hacía estaba en el estudio J, Operación Jaja. Operación Jaja. Pero había otro antes, Luxus, presenta Muchos. de Luxus, que Octavio Mendoza salía comiendo Toficos. dulces ahí. No, Toficos Dulces. era el programa, el Toficos era el programa infantil de concurso. De concurso. Estrellas Sí, musicales, pero estrellas ese programa pasaba en el estudio E. En el estudio E. En el EH. EH. Fíjate que ese estudio, la cabina del estudio EH estaba justo en el pasillo que comunicaba el pasillo junto con donde estaba el máster del Canal 2 y la central de video. Había un pasillo que comunicaba esos dos pasillos. Y arriba estaba la cabina. Agustín Melgar. ¿Se llama? No, así se llamaba, y era switcher y el control de video era Juan Díaz. Juanito Díaz. Antes de que estuviera la central de video. Ahí pasaba en el H hacían los comerciales y en el E pasaba el programa. Y los programas de la mañana también eran de reloj musical. No, pero ¿sabes qué? Que la televisión matutina entró mucho después, ¿eh? Ajá. Debe haber entrado después de los 65. No, antes, ¿eh? Antes del 65. Sí, porque había, yo no sé si se recuerden de Paquete 64. Eso era la noche y lo compró una serie y le pidió permiso al señor Azcárraga, me acuerdo, porque él me lo platicó en España. Él pidió permiso y compró 6 series, de las cuales nomás pasó 5 en un principio. Y le pidió al señor Azcárraga que le diera el horario de 11:30 o 12 de la noche para pasar eso. Y le dijo, adelante, y si lo buscas patrocinador, la lana es tuya. Yo te cobro un mínimo. El paquete. A ver si se acuerdan, se llama Paquete 64. Se llama. Estaban Checkmate, ¿qué? Ajedrez fatal. Ajedrez fatal. Con un señor gordo, que no me acuerdo cómo se llama, es muy buen actor americano. Sí. Los Intocables. Parte de Los Intocables estaba en Paquete. Había varios. Muchos, por eso quiero que se recuerden de eso. Lo que pasa, estaba Combate también. Yo lo que quería ver. Combate ejemplo, pasaba en Canal 4. Ahorita, no, yo dije de la televisión, de toda la televisión, ¿eh? Miren, ya vamos, creo que vamos 10 programas recordados entre comerciales y todo pero ¿alguien se recuerda qué fue primero, Noches Tapatías o Así es mi tierra? Y los conductores que tuvieron. Noches Tapatías. Noches Tapatías. Pepe Morris, toda la vida lo hizo él. Porque luego Noches Tapatías. Que lo hacía Rafael, lo hacía el negro. Bien. Araiza. Araiza hacía Un Canto de México. Y había guitarras también, el programa guitarras, pero guitarras ya entró. Nosotros llegábamos de Los Toros volando para pasar estudiantinas que estudian en el B. En el estudio B, domingos. Los domingos. Los domingos después de Los Toros llegábamos de volada. Sí, entraba a las 9 al aire. Sí.
A ver, don Víctor, ya apareció usted. Dígame, ¿en qué le puedo ser útil? Iba yo a decir lo siguiente, que moción de orden. Todos los que nos oyen y nos escuchan, a todo el mundo, incluyéndome, que estoy bien tenemos 100 pesos al mes. Necesito que nos des, Víctor, ya antes del día último, un número de una tarjeta a donde podemos depositar 100 pesos mensuales para que no tengas el problema de nada más tener 6 ventanas, tener 8 o 10 ventanas y poder hacer más cosas. Pero eso ya urge para que todos nos pongamos con 100 pesos, que por ejemplo los que fuman con cajetilla y un cuarto ya se los acabaron. Yo no sabía, el otro día alguien me dijo que los Marlboro ya cuestan 85 pesos, algo así. Cuando yo dejé de fumar todavía costaban 4.20. No. Entonces, con una cajetilla que se abstengan, con eso podemos colaborar para que estos señores ya puedan seguir yendo que a la casa de ¿qué? De Aguascalientes, Coahuila. de Coahuila, puedan ir a la Rambla, pueden ir al otro, ¿cómo se llama? La Nueva Cuba. A La Nueva Cuba, el Tox. Al Tox. A la Langosta. A Mérida número 5. No. Al Molino Rojo ya no existe. A la burbuja. A la burbuja, el tranvía. El tranvía sí ya no existe. Vía Mantequilla, Nápoles, qué acabado está, Lo llevaban en silla de ruedas y ahí no salía de ahí del Molino Rojo él. Siempre estaba en el Molino Rojo, en el Barba. ¿Qué era eso, Ahí Perdón, ¿qué era eso? tocaba Ultiminio, era un ¿cómo le llaman? Un centro centro de adiestramiento para jóvenes inquietos. Ah, qué bonito. Había un lugar que se llamaba El Rivier y estaba en Niños Héroes. Y ahí tocaba el Multiminio Ramos Las Tumbas. Exacto. A eso iba, que ahí tocaba Ultiminio. Pero díganme, siquiera los 25 programas, apenas llevamos 12, 25 programas, platíquenme quiénes conducían Noches Tapatías, quiénes los conducían. Noches Tapatías. El switcher era Armando del Olmo en el switcher en el estudio B. Y control de video, Roberto de la Rosa. Roberto de la El que Rosa, después el fue papá de Marianita. ¿De Canal 2? Por Canal 2. Por Canal 2, claro. Y guitarras también pasaba en el De estudio. otro muy bueno que fue. Con Claudio Estrada, ¿no? Hizo época el Club del Hogar con Madaraifas Lacroix. El Club del Claro, Hogar. Madaraifas. Madaraifas Lacroix y el chaparrito don Daniel Pérez Arcaraz, que fue uno de los primeros locutores de televisión para los fútboles, porque él narró el Mundial del 66, que todavía fue en blanco y negro. Y también estuvo narrando para la BBC de Londres. Danielito, sí, ¿no? Fue toda una... Y además fue ¿Se vale noticieros, Polo? Sí, todo lo que sea programas. Lo que pasa que hoy vi un programa en donde mencionan más de 25 programas. Yo no me acordaba, por ejemplo, de uno que se llamaba Yate del Prado. Sí. ¿Cómo? De los Claro, Prado. con el panzón panseco. De los primeros, yo les decía de los primeros. Bueno, y hay otro de los primeros que se llamó y se lo trajeron de la W con Perrusquilla, con el Cochinito también, Ruiz Pérez Vela. Es el noticiero de Ruiz Pérez Vela, el noticiero Haste. El noticiero Haste, y había uno que hacía Nacho Carpintero. El Excelsior a las 11 de la noche. También. Su noticiero Nescafé, ¿no? También. El noticiero Nescafé, no, el noticiero, eso fue en la mañana. Eso es la mañana. Eso fue ya en la mañana. Jacobo.
El de la mañana en Sí. Nescafé era con el Güero, con Jacobo. Así pero es. hubo un noticiero en Canal 2 de las 7 a Claro. las 7:30 de la tarde que duró muchos años y la locutora era Marina Isolda. ¿Cómo se llamaba el de teleteatros? Haste, la hora de México. La hora Haste. Esa es la hora Haste. Pues el de Y los de- Cachirulo también los- es antiquísimo, el de Cachirulo, ¿eh? Sí, Es el teatro express. fantástico. Sí, ya lo nombramos, sí. Ujú. Pero los teleteatros, ¿cómo se llamaba? Claro, Ay, claro. me fue ahorita. Había un programa que se llamaba El Hombre del Paraguas y estaba Carlos López Moctezuma como actor. ¿Y qué me dicen de Humberto González Tamayo? Exacto. Un solo hombre. Ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos. Ayer precisamente comentaba yo con mi esposa y su hija que a mí un día me dijo la muñeca, échame la mano, súpleme, tengo ese programa, me fui de floor manager al estudio H, si no mal recuerdo. No, Y de ese repente, programa de un... Perdón. Oigan, les doy una noticia. ¿Qué? Nos está diciendo Rogelio Telles. Dice, Sí. el programa se está retransmitiendo en TikTok. Espero no me cobren los derechos. Saludos. Pues es un halago porque lo están inaugurando Dino Classic, nada menos Dino Classic. Están ustedes inaugurando que estamos entrando, o sea, se está transmitiendo por TikTok también, en vivo. Ay, qué padre. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Tenemos Roger. otra Muy bien. plataforma, ¿no? Saludos, Rogelio. Déjame terminar de platicarte lo que te pasó con Humberto G. Tamayo. Me mandó la muñeca eso. Estaba yo entre la cámara 1 y 2 ahí muy parado, porque nomás metí los cartones al principio, punto. Y de repente señalándome a mí, dice Humberto G. Tamayo, señor González, ya se le quitó la enfermedad del riñón, ¿verdad? Yo se lo dije. Dije, ay, mi madre, yo soy mi apellido González. Al aire. Al aire. Sí, y Ahora que fue comercial, me mandó llamar Salinas, porque lo hacía Carlos Salinas a veces. Vence, ese es el chiste, el señor habla para todo el estudio, pues no hay nadie, por eso es un segundo, tranquilo. Es que luego le digo a la cámara uno, señor Ochoa, y al otro, señor Vázquez, que ¿dónde están? Sí, a mí me pasó también recién de que entré a ese programa, casi de mis primeros programas como ayudante de cámara. Sí, fíjate que ese programa pasaba en el estudio B, pero pasaba muy noche, 11:30 de la noche, ¿no? ¿Se acuerdan de un locutor que se apellidaba O'Farrill? Carlitos O'Farrill. Carlos O'Farrill, claro. No. Ese señor un día lo grabaron, bueno, con cine. Llegó a la esquina de Chapultepec y Bucareli y se paró ahí y se bajó del coche y le habló al de gente de tránsito. Dígame, señor, usted no es mexicano. Perdón, señor, sí soy mexicano. Pues mire, hasta soy policía. No es cierto. A ver, cánteme el himno, a ver si es cierto. Y ahí tienen al policía cantando el himno. Esa fue mundial. Era don Carlos O'Farrill, creo, si no me equivoco. Oigan, ¿y sabían ustedes que el licenciado Sabrudowski y Miguel Alemán Velasco tenían un noticiero? Sí, claro. Que pasaba también en los cortos de cine. Sí, es cierto. ¿Cómo se llamaba ese noticiero? De los cortes de cine yo me acuerdo de Ensalada Popov con Barry Gómez. Sí. Eso lo hacía Demetrio Bilbatúa, ¿se acuerdan? Sí, claro. Sí, claro, el que pasaba en el cine. En el cine. El que pasaba en el cine. ¿Y quién narraba todos esos noticieros? A ver. Debe haber sido don Carlos. Espera, yo te lo digo. Ay, era entrenador también del América. Sí, don Fernando Marcos. Fernando Marcos. Sí. ¿Sí o no? Sí, claro. En 1900, les voy a platicar algo, 1972, para la Olimpiada de Múnich nos mandaron a España, desde ahí se hizo, y teníamos 3 locutores deportivos, don Julio Orbañanos, Salvador Vázquez, que venía de Guadalajara, que dicen que era el mejor locutor deportivo en la época, porque sabía todo. ¿Y saben quién era el tercer locutor deportivo en esa Olimpiada?
Lo acaban de decir, Jorge Labardini. Jorge Labardini. Jorge el Negro Labardini. Y Salvador Vázquez, ahí en Televisión Española, porque desde ahí lo hicimos todo, inventó el básquetbol. Que era el básquetbol en un vaso de bolero, la mitad de el agua blanca, ¿cómo se llama? El agua de horchata, de chufa. La chufa es como un cacahuate allá en España. Medio vaso de eso y el otro medio vaso lleno de vodka. Eso era el desayuno de Salvador. Pues gente muy antigua de la televisión mexicana. ¿Se acuerdan ustedes de Fernando von Rossum? Claro. Claro. El fútbol americano. Fútbol americano. ¿Y algunos se acuerdan de algunos narradores de estrellas del béisbol? Claro, el Mago Septién. Enrique Llanes, que más de una vez fuimos con él al teatro, ¿cómo se llama? El Parque Delta, donde ahora hay una plaza comercial, que el otro día se los comenté por medio de escrituras. El Parque Delta lo demolieron en 2003 y su último juego fue en 2000, que creo Víctor, que es aficionado al béisbol, estuvo ahí en ese juego. Exacto. Anteriormente el Parque del Seguro Social. México Tigres. Se llamó el Parque Delta. Claro, el Parque Delta era de madera, era igual que el Parque Asturias. En Asturias. Donde jugaba el Atlante. El hermano de mi director de secundaria. Ese parque lo quemaron. Sí. Por un arbitraje, creo que de don Fernando Marcos, ¿no? Sí, claro. Horacio Casarín. Ese era hermano, fíjate, Horacio Casarín era hermano del director del Colegio México Secundaria, cuando yo estudié la secundaria ahí. Y Horacio Casarín fue esposo de la maestra Marielena King, que hizo un paso más, era alfabetización, un paso más y yo puedo hacerlo, y que pasaba en el Canal 4. Sí, cierto. Oigan, pues tenemos Agustín González comentarios que vamos a leer, por favor. Dice, saludos dinos abuelitos, reciban abrazos y bendiciones de parte del ingeniero Mario Campos Sánchez y abrazos al pariente Gilberto Campos, al compadrito Ignacio Vázquez y al ingeniero Benzel y Apolo y a Vic. Muchas gracias. Hay otro de Jerry, puras pedradas, jajaja. Dice Gerardo Hernández, saludos amigos dinos e invitados. Recién ingresado a Telesistema, me tocó hacer noches tapatías. Era yo ayudante de Sergio Bravo, en el estudio B, en vivo. El director fue Víctor Manuel Urrieta y el asistente era el norteño Fragoso, primero en blanco y negro y después en color, locutor Jorge Zúñiga. Jorge Zúñiga, Jorge Zúñiga, servidor de ustedes. Servidor de ustedes. Ese México, buenos días, cuando abría estación en las mañanas, y me decía tocayo, Jorge, me decía tocayito, déjame, les platico algo que me sucedió enfrente, en el Asturias, ¿se recuerdan ese restaurante? En el Asturias, claro, ahí íbamos. Don Alfredo, que era español. No, Alfredo era el mesero. El mesero era. Era mesero, pero se llamaban igual, el mesero. Sí, y los otros eran de Villa del Carbón, los meseros eran de Villa del Carbón. Dimas, me decía tocayito, Jorge Zúñiga, y estaba bien crudote, ahí fui a desayunar, y ese día fui solo, y me dice, tocayito, ¿cómo estás, Jorge? ¿Cómo te va? Me decía tocayito porque él también tenía el pelo cano, yo también, y me decía, ¿sabes qué, tocayo? Estaba bien crudo, casi tomado, estaba tomando una cerveza bohemia, estaba tomando. Dice, ¿sabes qué? En mi casa
En mi casa ya no me quiere mi esposa. ¿Cómo, Jorge? No, de veras, ya no me quiere. Pero yo lo que le dije, ¿no sabes qué? Que yo me porto bien. El que se porta mal es mi otro yo. Y como mi otro yo es el que me pone a tomar y la verdad no sé, dice, el otro yo toma mucho. Y como toma mucho, pues yo también le digo salud y ya estamos los dos. ¿Sabes por qué se hizo famoso una vez Jorge Zúñiga? Voy a ser un poco indiscreto. Fue a ver al patrón, al señor Azcárraga, porque él agarraba la jarra y se iba a los baños Vertis. Ajá, claro. Al vapor. Nosotros usábamos para después de ir a jugar fútbol, ahí íbamos a bañarnos. Y se quedó dormido y fue a ver al patrón para decirle que le ayudara a hacer la demanda en contra de los baños. Y dijo, ¿por qué tú? Porque me violaron, me quedé dormido. Y el señor Azcárraga se botaba de la risa y no lo bajaba de tonto. Pues ya saben cómo hablaba el jefe. No lo bajaba de eso. Le voy a hacer la demanda un día de estos, espérate. ¿No se acuerdan de ese detalle? Todo delicioso. Sí, claro. Sí, claro. Es como el del elevador, ¿no? El del esos baños eran muy socorridos. Ahí iba también Álvaro Chaveste. Todos iban ahí. Pues varios compañeros salieron de ahí, de esos baños para ser trabajadores dentro de Televisa. Claro. Para ser es igual que Chanok. Así es. Les iba yo a repetir a los que nos están oyendo, y por lo que los nuevos no lo saben, una vez subió al elevador que estaba en la planta baja, saliendo juntito a espaldas de la óptica. De la ropa. Sí. ¿Cómo se llamaba el de la ropa? Tostado. Sastre. No. Ah, perdón. De este lado estaban las oficinas del Ritz, luego seguía la peluquería. Bolaños. Claro. Bolaños. Y también estaba la óptica de Octavio Ruelas. Sí, de Octavio Ruelas. O sea, entrabas de Chapultepec a planta baja y ahí seguidito estaba el elevador. Entonces venía un muchacho leyendo un periódico y ni cuenta se dio que había llegado a la planta baja, que ya tenía que bajar, y que se mete el señor Azcárraga y lo vio, dejó el periódico y se quedó quieto, pero traía el gafete en el cinturón, ahí lo tenía agarrado. Entonces el señor Azcárraga le dijo, óyeme, jovencito, sí señor, pues aquel ya temblando casi ya para soltar ¿cómo se llama? El llanto. Dígame, señor, ¿por qué traes, con todo respeto a todo el auditorio, el gafete en los huevos? No, señor, ¿cómo no? Mira, y le hizo así y se lo quitó del cinturón. Mira, ¿de dónde lo saqué? No, señor, pues no estaba junto de esos. ¿Por qué? Porque a la hora que lo vi se me subieron hasta acá. Lo agarró, lo metió a su oficina y le dio 500 pesos por el chiste. Y el señor Azcárraga salió a todo el televisión a platicarles la anécdota. Y esa fue real también. Oye, Nacho, antes que me olvide, Nacho, ayer o antier dijeron algo del teniente Miquel, que nadie sale aquí porque se volaron los 50 ciclos. Y decían que fue en el estudio, quién sé qué, le dije, no, fue en la central y Nacho estaba ahí. Ajá. ¿Cierto? Claro. ¿Cierto, Nacho? ¿Fue en la central? Sí. ¿No te oímos? Fue en central de video. Dice, Ya no ¿iban te a oímos, visitar al Nacho. violador de esos baños? No, yo les quiero, hablando del elevador, a un lado estaban el reloj checador, a un lado estaba el reloj, sí, y en el elevador, bueno, yo estaba en instalaciones, después de estar en mantenimiento, me pasaron al departamento de instalaciones con Antonio, con el oso, Fernando Garrido, Javier Robledo, Miguel Cepeda, Juan Antonio Alarcón. Y entonces, pues andábamos con el overol,
pero teníamos que subir y bajar, ¿no? Y yo conocía, pues, nos conocíamos todos, ¿no? Y conocía muy bien al elevadorista. Entonces me subo en el piso 3, que tenía una puerta para la azotea del estudio A y del estudio B, de todos los estudios que había ahí en ese entonces, y me subo al elevador y encuentro al elevadorista y traía el esto y le digo, a ver, préstamelo. Y me pongo a leer el esto, era lunes, me pongo a leer el esto y se baja, ¿no? ¿A dónde vas? Le digo, tú síguele, tú sube a los demás. Y me pongo a leer, pegado a él, ¿no? Y se baja hasta la planta baja, Bájate. No, pues, yo sigo leyendo. Y se sube alguien y me comienza a pegar este güey. Órale, güey. Y me vuelve a pegar. Órale, cabrón. Estate quieto, cabrón. Se sube, se baja y se cierra ya el elevador y nos quedamos los dos. Dice, güey, te está viendo, leyendo el periódico el señor Azcárraga, cabrón. Nada nos movió la cabeza y se bajó, cabrón. De esas anécdotas inolvidables. Te dejó porque estabas viendo lo de los deportes del domingo. Sí, yo digo, ¿y los toros qué? ¿Se les fueron los toros? ¿No, nadie de ustedes hizo los toros? Sí, yo sí, muchas veces. No te digo que salíamos de los toros y llegamos a Televicentro a hacer estudiantinas que estudian. ¿Quién los narraba por radio? Paco Malgesto. Paco Malgesto y el locutor comercial era don Carlos Alberti. Para radio, para televisión era Rubén Se Queda Sin Pelo. No, era también Carlos Alberti. Era Rubén Se Queda Sin Pelo. Sí. Yo recuerdo que era diferente. Paco hacía para... ¿Y recuerdan alguna frase de Paco? Hondo y profundo. Y oiga usted, ¿no? También. Oiga usted. También hacíamos con Paco Malgesto, hacíamos Visitando las Estrellas. Visitando las Estrellas, también muy llamaban visitando, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Destrucciones a domicilio, porque siempre pasaba algo con un reflector, con una cama, algo pasaba ahí. Había otro programa que se llamaba La Hora Batey, que también lo hacía Paquito Malgesto. También lo hacía Paco Malgesto. ¿Y cuál era lo original de ahí? El chorrito. Ahí lo que decía, le voy a echar otro chorrito. Ese era el... Bueno, déjenme platicarles una anécdota también de Paco Malgesto. El Oso tenía un carro verde, yo no me acuerdo qué marca era. Era un carro verde y nosotros le decíamos el infierno verde, porque como lo dejaba en el sol, no, te subías, era un infierno. Y una vez, no sé si fuimos a comprar material o algo, y iba con nosotros Javier Robledo y Fernando Garrido, yo y el Oso. Y Paco Malgesto estaba afuera, yo no sé si se recuerden que había un desnivel a la salida de la puerta de las dos puertas de Televicentro, y había la calle que daba un poquito arriba. Eso fue a partir del metro. Sí, y no, fue antes del metro, pasaban los tranvías, y estaba Paco Malgesto volteando por todos lados, ¿no? Y se paró el Oso. Y le dice, ¿qué pasó, Paquito? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué haces? Dice, aquí buscando a mi chofer, ya de andar hasta la madre, ya de andar bien pisto, ya de ver, y no llega este güey, y tengo que ir a mi casa a cambiarme. Dice, no, pues nosotros te damos el aventón. ¿De veras? Sí, de veras. Y se sube. En ese entonces, Paco Malgesto estaba casado con Flor Silvestre y vivían a un lado de la villa. ¿Cómo se llama esa colonia? Buenavista. Buenavista, así.
Entonces íbamos hasta allá y y me dice, y en ese entonces acababa de morir Pedro Infante. Oye, y comenzaron a platicar ellos, ¿no? Nosotros atrás, el Paco y el Oso adelante. Oye, se murió Pedro. Sí, carajo, pero es muy pentonto. Dice, ya le había sucedido una vez, ¿para qué se sube otra vez? Dice, imagínate, guapo, actor, con dinero, viejas. No. Dice, el día que yo ya no pueda y ya no funcione, ese día hasta me meto de piloto de pruebas. Con Galloso. En una fábrica de supositorios. Yo tengo una anécdota de don Paco, porque el ingeniero Rojas y yo te has de acordar, Nacho, que a mí me llevaron tiempo antes a España porque había que modificar las máquinas de videotape que ellos tenían, porque sí grababan color, pero no reproducían color. No. Entonces, y como íbamos a mandar resúmenes y demás, había que modificarlas. Como a la semana que llegamos, el ingeniero Rojas y su servidor a España, llegó el ingeniero Rodolfo Ramos Cortizo, un ingeniero español importado a España. Y no digo mentiras porque Ramos Cortizo nació en España y a los 3 meses ya vivía en México y ya lo registraron como mexicano. Entonces, como a la semana y media, pues, empezamos a mover y además, y dice Paquito, hoy los voy a invitar a un lugar muy especial. Ya el ingeniero Rojas, ¿a dónde, Paco? Vamos a ir al cine. ¿Qué? Al cine. Tan loco, don Paco. Vamos ahí, yo los invito, ¿ven? Ahí sobre la Gran Vía había un cine muy grande y dice, aquí vamos a ver una película. Y yo volteé a la marquesina y decía La Flecha Rota. No, pues sí. Dije, qué buena película. Dice, pero vamos a ponernos en esta donde podamos salir rápido, porque luego se tarda la gente, se acumula la salida. Bueno, pero empiezan los créditos y sale una cabañita al centro y un chorro de indios de pieles rojas dándole vuelta y disparando. Algunos cortes al interior donde hay unos vaqueros disparando en contra de los piel rojas. Y de repente se abre la puerta de la cabañita y entra un piel roja con sus manchas, cómo se pintaban la cara, ¿ven? ¿Te acuerdan? De guerra. Con la pistola en la mano, no, con el rifle en la mano y dice, ¡ala, que los he pillado! Esa fue nuestra reacción. Nos empezamos a botar de la risa y dice Paco, es hora de salirnos, vámonos. Era genial eso. ¡Ala, los he pillado! Hombre. Un apache, hazme favor diciendo eso. No, hombre. No, y con Paquito tuvimos muy buenas experiencias ahí en España. Una bellísima gente y un estupendo jefe, porque él iba como jefe de la delegación esa vez. Nos tocó las mañanitas con don Paco varias veces en la villa. En la Basílica. Que lo hacía Carlos Salinas y lo heredó Miguel Ángel Erros. Miguel Ángel Erros. Y ya Miguel Ángel me decía el otro día que cumplió 20 o 22 años haciendo las mañanitas. Y con la Rosa de Guadalupe creo que ya lleva algo similar. Sí. Y todo empezó de una ocurrencia, él me lo platicó, del señor Azcárraga, que lo invitaron a la villa. Y en una capilla a un lado del altar mayor había una capillita que estaba llena de retablos. ¿Sí saben lo que son los retablos? Sí, claro, de los milagros. Exacto, son como, ¿cómo se llaman? ¿Adoquines o no? Lo que se usa en el baño, ¿cómo se llama? Mosaicos. Ajá. Rectangulares o redondos, y cada uno dice, gracias a la Virgen porque nació mi hijo bien y que decían que venía mal, gracias a la Virgen porque mi mamá se curó del cáncer, y el señor Azcárraga lo vio y dijo, me interesa esto. Llegó a Televicentro y le habló a Miguel Ángel y dice, tú estás haciendo las mañanitas, ¿verdad, Miguel Ángel? Sí, señor. Consíguete 2 o 3 escritores, mira, vete a la villa porque vi esto, y le platicó lo de la capillita con los retablos,
y hazme unos 10, 12 programas para ver si los metemos. Eso se convirtió en La Rosa de Guadalupe, que ya cumplió más de 20 años. Increíble, ¿verdad? Sí, Claro. pues, La eso. noción del negocio. Oye, una cosa, cuando se empezaron a transmitir las misas de la basílica, lo primero fue en radio, ¿verdad? La primera Eso sí fue en no me radio. acuerdo. Sí, no me recuerdo yo. El problema de la transmisión de la hizo de la las W. misas, eso sí Lo no me hizo la acuerdo, W. Toris. Lo que sí te puedo decir que para transmitir las misas, me lo platicó un día Carlos Salinas, había que mandar un oficio a Gobernación para que autorizaran, siempre y cuando no se viera la comunión. Exacto. Y La que sí se podía consagración no transmitir. debía verse. Y creo, por lo que veo de las transmisiones que hace Miguel Ángel ahora, es lo mismo, no se ve la comunión de nadie. Sí. Sí, en la iglesia te lo prohíben, inclusive cuando de los que hacen los 15 años, eso no lo pueden grabar. Sí, lo que es la liturgia no puedes grabar nada. Pues yo tenía otro Pero sí. invitado, pero desgraciadamente no contesta, no llegaron a su casa. Cuando nos falló uno, porque dijo que no, y ahora que Che Manuel está un poco indispuesto por enfermedad, invité a otro que vivió varios años contigo, Toris, pero creo que se divorciaron porque uno de los dos no podía tener hijos. Espero que Asqueroso. la siguiente vez que llegue. Se llama Salvador Maiz. Asqueroso. Me dijo que sí, pero no ha llegado a su casa porque allá en el DF está lloviendo fuerte. Y para todos los que nos oyen, lo que están viendo es un triunfo de la tecnología moderna. Querétaro, ficha al otro. Toris, Estados Unidos, Pomona, California, otro. Ignacio Vázquez, Morelos, otro. ¿Quién eres, Salvador? ¿En Chimahuapan? No, acá en Culhuacán. En Culhuacán. ¿Y Víctor dónde está? En la hermana República de Iztapalapa. Nos faltó Salvador Maiz, que yo Para creo que el no mundo. lo dejaron. No, porque no lo dejaron, porque está en el reclusorio norte. A lo mejor no lo dejan transmitir desde ahí. No le dejan pasar los celulares. No, digo eso porque Nacho sí se acuerda bien cómo era para meter dos imágenes, una de remoto y una de estudio. Era toda una bronca, ¿verdad, Indalecio? Así es. No, lo que pasa es que la señal de remoto, pues teníamos que amarrar toda la estación porque teníamos cuatro generadores de sincronía y una botonera para elegir uno de los cuatro. Teníamos un General Electric, un Dumont y dos RCAs. Entonces se escuchaba uno. Y esta anécdota también, yo no sé si se recuerden de quién era el mecánico de las plantas y de las unidades móviles cuando estaban en el patio. Ese Pepe patio Mejía. estaba... Pepe, ¿verdad? Era Pepe Pepe Mejía. Mejía, ¿verdad? Y Aznar Era- le ayudaba, Aznar. el español Aznar. Allá les decíamos Farina. Farina era. No, Farina, Que Farina murió. era Murió Era en la el era dolor. ayudante, sí. era el asistente de Pepe Pepe Mejía. Mejía. De Pepe Mejía. Y yo le decía a Farina, le digo, Farina, pues nos llevaban, te digo que nos conocíamos mucho, ¿no? Y a veces pues, tenía que yo ir al patio, y en el patio, pues ahí estaba su taller de Pepe Mejía y de Farina, y estaba afinando, carburando una de las plantas, y le digo, ¿sabes qué, Farina? Que tú eres el más importante en esta empresa para todos los remotos. ¿Yo? Digo, sí, de veras, tú eres el más importante. No, hombre, ¿qué voy a hacer de importante? Hombre, por favor, porque si tú no carburas bien y ajustas bien esas máquinas,
las señales truenan, ¿eh? Porque gracias a los 60 ciclos que esas plantas generan, gracias a esa, la señal tiene que quedar totalmente estable, porque si la dejas cascabeleando ya tronó todo, Sí, que además o no pasa. ¿Quién grita, Sí. No sé, ¿dónde? Todavía no es viernes. Y pues sí, era importante ese trabajo, ¿no? Porque sin eso, pues no podíamos amarrarnos, primero. Y si entraba y fallaba, pues le daba en la torre, pero a toda la estación. Al decirles toda la estación, era el canal 2, el 4 y el 5. Sí. Y es que quedaban Y si no amarrados. mal recuerdo, Nacho, de los 4 generadores que tenían ustedes en Central, Ajá. había 2, nada más 2 tenían Genlock, o sea, para amarrar señal. Claro, es el General Electric y un RCA. Sí, si alguno de los dos no estaba funcionando por X, tenías que esperarte para poder cambiar a la estación al otro y luego ya amarrar el remoto. No, y además tenías que avisarle a todos los masters, al 2, al 4, al 5, ¿sabes qué? Que voy a cambiar de generador. Y cambiabas de generador y todos comenzaba a moverse todo, ¿no? Sí. Y me recuerdo que una vez que recién entrado Bernabé Bernabito B. Me late que tú lo conociste se quedó, muy de cerca. Que calzaba del 8, del 10, no me acuerdo. Y entró y pregunta, ¿no? Y le dice a Panolo, porque estaba Panolo, el ingeniero Blasco era el jefe de la central, Alfonso Blasco de la central de video. Fue el primer jefe de la central de video. Y entró Bernabé, y Bernabé en ese entonces estaba estudiando en la prevocacional número 2. Y llegó ahí, yo no sé por qué llegó, pero le comenzó a decir, ¿no? Todo lo que tenía que hacer, que tenías que checar estudio por estudio, cámara por cámara, micrófono por micrófono, todo lo que tenía que hacer, ¿no? Y aquí están los 4 generadores de sincronía. Cada generador ocupaba un rack, eran 4 racks. Aquí está el generador 1, el generador 2, el 3 y el 4. Y aquí tienes la botonera para seleccionar el que tú quieras. Si te falla el 1, te pasas al 2. Si te falla el 2, te pasas al 3. Y dice, oiga, y si me fallan los 4, dice, pues te pones a rezar, güey. Sí, pues no había de otra. Yo me acuerdo cuando ajustábamos control remoto con Nacho a central de video. Y a ver, ahora mándame una cámara y ahora mándame el audio. Y, oye, estás haciendo trampa, bájale a esto. Pues, ¿cómo te das cuenta? Sí. No, inclusive los micrófonos. La otra bonita cosa de remoto. ¿Perdón? Perdón, Enrique. Toris, Sí. Tú también, seguramente, Toris, tú también lo hiciste. Le hablabas al 216697, ¿era, Nacho? Sí. El 216697. ¿De la central? 95. Sí. Bueno. Claro. Ese 216697. 97, estoy en lo correcto. Sí. Le hablabas, Nacho. Sí. Ese era el de la central. Sí. Sí, que más de una vez por ahí se fue el audio de muchos remotos. Sí. Yo te voy a platicar en el... Se te está cortando tu micrófono. ¿El mío? ¿Sí? No, sí. Yo lo oigo bien. ¿Ya? A mí se me va que el puro audio que se me va es el de Nacho. Pero es a ver, es tu internet, Enrique, porque yo lo oigo bien, ¿eh?
¿Cómo nomás se me va un micrófono? Sí. A ver si está yendo el mío. Sí, te escucho sí, bien. Perfecto. El yo, a ver, ¿me escuchas? ¿O no me quieres escuchar? ¿Sí? Claro que sí. Es que yo iba ya a platicar lo siguiente, Nacho. Que hablaba uno de remoto al 216697. Nacho, ya estoy en el Azteca. Conéctate el magneto de una vez. Va. Y uno calculaba el tiempo que se iba a conectar el magneto. Ya está conectándolo. Y le dábamos al magneto. Y allá en la central de vida les daba unos toques. Brincaba. Y te contestaba, hijo de... Bromitas estudiantiles, ¿no? Yo no sé si les platiqué estudiantiles. Con había ¿cómo se llamaba? Héctor Villegas. Héctor Villegas era el que tenía la comercialización de los partidos de fútbol, junto con Javier y los aguacates. ¿Cómo? Sí. Héctor Villegas, el Charro Pollo. El Charro Pollo. El Charro Pollo, ya mi compadre. Y tenía su asistente. Y yo estaba ajustando con ellos, con todos los era un miércoles, pasaba los partidos de el Atlas y los patrocinaba la Moctezuma. Y comenzaba, yo creo que le pedían la alineación para ponerlos en el roller. ¿Se recuerdan de ese roller? Que tenía las llantas de bicicleta y tenías que poner ahí la alineación. Ahí tenías que poner la alineación y bueno, pues les apuraba, pero yo estaba checando. Primero tenías que checar todo lo técnico y después la producción. Y estaba yo ajustando las cámaras, recibiendo la señal con microondas, esto, lo otro, y me sonaba, dijo, ¿qué quieres? Guadalajara, ¿qué quieres? No estés jodiendo, digo, déjame terminar de ajustar y después pasa lo de la producción, deja terminar de ajustar. Ah, ok, y ya seguía ajustando y al ratito otra vez, Guadalajara, como 3 veces, Guadalajara, ¿qué quieres? Dame la alineación del Guadalajara, sí, ahí te va. Y le comienzo a decir, el Tubo Gómez, Chaire, Sepúlveda y Villegas. Y le di toda la alineación, pero del Guadalajara de hacía muchos años, ¿no? Y ahí tienes poniéndolo. Y me habla Héctor Villegas, compadre, no seas... Tú fuiste el que le diste, oye, pues me está friegue, porque la única alineación que me sé es esa, así es de A lo mejor el asistente de producción era Chavita Hernández. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, porque él fue el asistente de producción de muchos años del Charro Pollo, precisamente. Antes de que entrara Rocha y que entrara ahí se me fue, en paz descanse, tarde, Ramón Reyes, en paz descanse. Ramón Reyes también dirigía, ¿verdad? Sí, también dirigió. Fue camarógrafo primero. Fíjate que Ramón Reyes tenía una mueblería de muebles coloniales. Me vendió todos los enseres, 3 recámaras, sala, comedor, todo me lo vendió. Sí, muchos teníamos de ese tipo de muebles. Cuando se casaba uno, lo primero que hacía uno era comprar el paquete ese, que era barato. Claro, ¿recuerdas que esos paquetes de muebles coloniales los anunciaban mucho en el Club del Hogar? Ajá. Sí, en el Club del Hogar. Oigan, ¿y sabían que don Daniel Pérez Alcaraz era compositor? ¿Sí sabían? Sí, claro. ¿Alguien sabe sus canciones? Una de las más famosas. Hay una, Mientes y Juras.
Mientras juras que nunca te besó el amor. Esa. Y Bugambilia, había otra. También era músico, ¿verdad? Sí, sabía mucho de música. ¿Sabes también quién era compositor? Don Guillermo González Camarena. Sí. Y él tocaba. Eso, modestia aparte, me tocó a mí vivirlo en carne propia, porque mi papá y don Guillermo fueron amigos, no sé dónde se conocieron, por muchos años. Y luego íbamos a casa de don Guillermo y mi papá tocaba el piano. Y entonces le decía a don Guillermo, a ver, Pablo, mira, esta es una que yo hice, no sé cuántos. Y se ponía él, don Guillermo, medio a cantar. Río Colorado. Con don Guillermo y se ponían sí. Y sabían, un Papá día hacía la música y don Guillermo hacía la letra. Un día en Club del Hogar, el que nos dejó también admirados fue Madaray Lacroix. Ajá. Porque fue el embajador de Francia en México a anunciar una exposición no sé de qué. Y entonces, bueno, dice nada más que hablo muy poco español, pero traigo mi traductor. Y entonces le dijo Danielito, sí, adelante. Y empezó a hablar en francés el señor, invitando a la gente, y el traductor empezó a hacer la traducción. Y de repente, a mitad de entrevista, se mete Madaleno. No, señor. Y Danielito se puso rojo. ¿Qué hizo? Espérate. Como diciendo, espérate, es el embajador, espérate. El señor traductor está mal. Eso no dijo el señor. El señor traductor está mal. Y todo el mundo, perdón. Y entonces en perfecto francés le preguntó algo al embajador. ¿Ya ven? Sí, lo que el señor quiso decir es esto, esto y esto. Y entonces el embajador, sí, muy cierto. O sea, le dio la razón a Madaleno. Claro. Y ahí no, muy preparado. A ver, qué bueno que estoy con pura gente de hace mucho tiempo. Fíjense que hoy está en el programa que estaba yo viendo, de los 25 programas dijeron que Siempre en Domingo comenzó en Canal 4. Comenzó en Canal 4 en 1989. Y yo dije, ¿de dónde sacó esos datos, no? El muchacho que tiene en 1989 desde el Canal 4, y lo aseguró 2 veces. Y dije, voy a preguntarles, porque ellos sí deben de saber. El año sí no me recuerdo, pero yo sí sé que empezó como Sábados Espectaculares. No, domingos espectaculares. No, sábados, porque empezaba en sábado en el 4. Pero antes del 4 ya estaba en el 8, porque ahí estaba Memo Núñez y estaba Raúl Velasco. Domingos espectaculares. Estaba Raúl Velasco y lo hacía. Era el subdirector de la sección de espectáculos en el Heraldo. De ahí salió Raúl Velasco. Pero te digo, yo me acuerdo porque ya cuando sacaron a Raúl Velasco, ya el programa de Domingos Espectaculares lo hacía Neftalí López Páez, un señor que claro. Rey. Claro. Y duró como un año, todo el 69 más o menos. Después, cuando corrieron a Neftalí, ya Raúl lo habían traído para hacer un programa en la noche de revista. Duraba 1 hora ese programa. Lo hacía en la noche, un programa de revista, porque habían mandado a hacer camerinos en el estudio, y los técnicos, que ya saben que son muy listos, se fueron a hacer hoyitos a los camerinos, porque ahí se cambiaban las modelos, ¿no? Y entonces, y bueno, yo recuerdo todo eso, y de repente se corren a Raúl, lo contratan no luego, pero lo contrataron en Televicentro, en Televisión Mexicano, ¿no? Ajá. Y acá hicieron pruebas con el Pirulí, con Chucho Salinas, con Nelson Vargas, un montón que no le dieron al clavo, pero no dejaron el programa, se siguieron haciendo Domingos Espectaculares. Pasa esto, y después, ya contratado, hacen la fusión, y se viene Raúl para acá, otra vez a hacer, pero ya como Siempre en Domingo. Y nada más que te voy a decir la fecha en que inició Siempre en Domingo.
Siempre en Domingo inició el 14 de diciembre de 1969 y un servidor estaba también ahí como asistente de cámaras en el estudio A. Ahí empezó él y también empezó 24 horas haciendo, ahí se hizo el piloto de 24 horas por estas mismas fechas. Yo sí me acuerdo, Víctor, que fuimos a donde ya no hay ahorita juegos infantiles en Chapultepec. ¿Se acuerda que había una sección de juegos infantiles? Vamos a decir, a una cuadra de donde estaba la montaña rusa, hacia arriba. Ahí hicimos los comerciales preventivos, los primeros que los dirigió Memo Núñez, con el crucero ya a color. Entonces debe haber sido después del 68. Sí, fue en el 69. Con Raúl Velasco en esos juegos, haciendo la promoción, pero no la promoción de Siempre en Domingo. Yo me acuerdo que eran los sábados, porque sí, dijo los sábados. Y por cierto, ese día salió de pleito el ingeniero Rojas con Raúl Velasco. ¿Por qué? Porque no sé qué le dijo Memo y no le pareció y se bajó. Y le dio una cerrada a la puerta que toda la unidad se vibró. Y entonces bajó Rojas y le dijo, no la vuelva a hacer. Porque si se descompone algo, ni con su sueldo va a poder componer la mitad de lo que se descomponga. Entonces ahí se puso ya de simpatías el señor Velasco y ya se fue otra vez a su lugar. Y Memo Núñez fue a hablar y le dijo, cálmate porque con estos no te metas. Con los técnicos no te metas. Entonces, pero sí fue entre el 60, puede haber sido en el 69, pero la promoción de lo que se hizo esa vez Memo Núñez fue para los sábados, sí me acuerdo, porque traían un letrero un cartón muy sofisticado, que Andrés le metía efectos en el switcher y se movía todo el cartón, de eso sí me acuerdo. Fíjense, les voy a platicar algo. Yo entré en el 68 después de las Olimpiadas y me empezaron a pagar hasta septiembre del 69. El 19 de septiembre me empezaron a pagar. Todo ese tiempo ya hacíamos domingos espectaculares con Neftalí López Páez. Después en el 89, ya les digo, pues entraron a hacer todas esas pruebas, les digo, el Pirulí, Chucho Salinas, Nelson Juárez, no me acuerdo quién más hizo esas pruebas, y quitaron el programa, porque me acuerdo que hasta enterraron allá en el campo de fútbol, enterraron al Pirulí, hicieron una tumba para enterrar, ahí se moría Domingos Espectaculares. Pero no fue, bueno, eso fue entonces en Canal 8. En Canal 8. Sí, porque en Televisa sí empezó entre el 68 y el 69, debe haber empezado. Yo lo que digo es que yo tenía como un año en el 69 que ya cobraba y seguíamos haciendo lo de Sobek. Claro. Que se hacía con Raúl Velasco. Era Tim. ¿Y quién mató a Sobek? El Santo. Exacto. Tim era Televisión Independiente de México, ¿verdad? Y había otro que se llamaba Fotenaza. Estaba dividido entre las calles que partían el Foro 5 y Foro 2, esa calle que sube, hacia donde hicieron el CIR. La parte del 5 para allá hay 6, nomás había 7 foros. Había el Foro 1, Foro 2, Foro 3 de este lado, y de allá Foro 4, Foro 5, Foro 6. Ese era Fotenaza, ahí hacían las novelas. La primera telenovela que se hizo ahí fue Las aventuras de Huckleberry Fine. Se hizo allá en ¿cómo se llama? En San Ángel. En Canal 8, sí. Y luego, después de esa, hicieron una histórica con la vida de El Ruiseñor Mexicano, con la vida de Ángela Peralta, con Ernestina Garfias. Y después de eso ya hicieron otra en el backlog que se llamaba Los Hermanos Coraje. No sé si se acuerdan. Fue donde estaba el pueblo, ¿no? El pueblo, un backlog que decían, bueno, hicieron un pueblo en lo que era el campo de fútbol, porque ahí teníamos un campo de fútbol que después lo hicieron profesional, porque de ahí se transmitía la Liga Española.
La Liga Femenil, ahí empezó la Liga Femenil. Yo creo que iba a decir, ahí empecé. No, pues ahí también empecé. Sí, porque les decía el otro día, les platicaba que de la Liga Infantil me hicieron el profesor Girafales, Chori me hizo árbitro. Yo arbitraba los programas infantiles de los infantiles, ¿sí? José Luis Delgadillo, buenas noches a todos, llegando a casa después de trabajar un ratote. Te estamos extrañando, mi querido José Luis, y aparte el tráfico, como siempre. Y más con la lluvia, olvídate. Qué bueno que estás en tu casa. Qué y bueno. sobre todo mirándonos. Sí, adelante. Le voy a decir a José Luis, ¿qué crees, José Luis? Estamos inaugurando, que estamos pasando, ¿en dónde, Víctor? TikTok. Con los Dino Classic, estamos en vivo en TikTok. Saludos a todos los amigos de TikTok, no dejen de ver los dinosaurios. Cada mes tenemos este programa con gente que son pioneros de la televisión mexicana, sí, la televisión mexicana. Son las primeras, creo que la primera generación, ¿no, Nacho? Nacho sí es de la primera. Sí, Torres y yo ya somos de la segunda. Así es, yo entré en 1953. 53, y Tori ya también es del 68, ¿verdad? No, en el 63. 63. ¿Y Enrique Wenzel? 61. 61, pues son de la primera. No, la primera está Wilbur, Sergio Bravo. ¿Cuánto dura una generación? 20 años, ¿no? Sí, yo creo que sí, mira, porque sí, yo me recuerdo, yo entré a los 17 años. A los 17 años. Entonces, ya estaba el abogado de Camargo, estaba Juan Wilbur, pues ya eran gentes pues que les conocían. Sí, yo estaba el Roy, el apuntador. Roy, en español. Manuel Roy. El español. Decía Johnny Monroe. Ah, sí, porque los que hacía hablar a los animales. No, Juanito Monroy. Juanito Monroy estaba de camarógrafo ya. Dice Gerardo Hernández, conté para grabar 10, 9, Puchi, 7, 6, 5, 4, 3, 2. No, yo soñaba eso, yo durante 19 años hacía ese conteo. Ahora ya nada más gritan 5, 4, 3, 2. Ahí sí, ya ahí empieza, ¿no? El problema antes, Polo, es que se tardaba más o menos entre 5 y 7 segundos la máquina de videotape de 2 pulgadas en estabilizarse, en amarrar, caminar a su velocidad como se debía, tanto en grabación como en reproducción. Por eso te pedían 10 segundos. 10 segundos. Y cuando tenías que meter algo en videotape, te pedían 10 segundos para que entrara bien. Ajá. Pero, por ejemplo, en videotape, Nacho, para un programa de Nescafé que lo pidió Carlos Salinas, nunca se me va a olvidar, Pepe Villaseñor soldó un parche con la salida del video de 2 máquinas para poder hacer disolvencia de máquina a máquina. A máquina, entonces, claro. Era imposible. Entonces le grabamos negro a una máquina total, puro negro, y cuando ya venía la parte de esa máquina, ¿se acuerdan los estabilizadores que eran una maravilla que tenían las máquinas, las 2000? Claro. Las 1000. Las 1000. Las de blanco y negro. Entonces le bajamos, a una le tumbamos la sincronía totalmente, porque ahí podías usar, ajustar. Video compuesto y video simple. Ajá, exacto. Sí, podías ajustar video, sincronía. Entonces le quitamos totalmente la sincronía a una y corrimos las 2. Entonces uno tenía negro, pues no se veía nada. Y a la hora que ya le tocaba, le subimos video a uno y le bajamos el video a la otra. Y se hizo una disolvencia. Sí, lo que hacían en el mixer. Exacto. Sí, pero en videotape todavía no se podía, porque las máquinas de videotape no tenían el de Sync 05, que era el que ya tenía Genlock para amarrar con otras señales.
Claro, claro, pero también, por ejemplo, en los switchers antiguos de blanco y negro, pues tampoco se podía hacer eso. Las cámaras cartoneaban, pero lo que hacías era una super nada más. Sí, 50% del video y 50% del otro, cartón. de la cámara, sí. Así es. No había lo que hay ahora que dejan las puras letras muy bonitas. El generador de caracteres. Y antes el generador de caracteres era dos ruedas de bicicleta. Y un a la que me refería yo de la alineación del Guadalajara. Se les olvidó un programa que yo también hacía, Super Remate de No, Autos. Super remate de autos. lo que hacíamos era clipear la cámara para que resaltara. Sí, así es. Clipearla a negros, porque podías clipear a blancos y clipear a negros. Sí, pero si le bajabas el pedestal, realzaba lo blanco. Pero entonces te hablaba la central, ¡eso no sirve! ¡Súbele pedestal! Sí. Hablabas hace ratito, no hace unos momentos, de super remate de autos. Claro. En un principio, no me acuerdo quién lo producía, quién lo dirigía más bien. Y Octavio Menduet. No, antes de Menduet tuvo otro director de cámaras que era el que lo hacía, porque ese programa fue bastante también anterior. Entonces, creo que el segundo director sí fue Menduet. Octavio Menduet, y pues lógico, la cantante estrella era la reina de la canción ranchera, ¿no? Lola Beltrán. Y Lola Beltrán tenía un corazonzote, pero del tamaño del mundo, porque primero, antes que otra cosa sucediera, sobre todo en ese programa, que a mí me tocó hacerlo también, en la unidad de Blanco y Negro 1, ingeniero López Ávila, ella abría la cajuela de su carro, bueno, su chofer abría la cajuela del carro y sacaba el guacal con la barbacoa. No. Los refrescos y una cosa bonita que hasta decía algo de una ave negra que vuela mucho. Cuervo. Eso era otra cosa que hacía Nacho López Tarso en las grabaciones de las telenovelas históricas. De repente decía, me va a perdonar, licenciado, y le decía al licenciado Alemán, porque el licenciado Alemán fue el productor de casi todas esas. El director era Ernesto Alonso y dirigía escena y cámaras Raúl Araiza. Ajá. Entonces me acuerdo de una que estábamos en Valle de Santiago, todo listo. Entonces volteó Nachito y dice, no, espérenme, Samuel, nunca se va a olvidar, Samuel, sí señor, ya, vamos, en este coche está todo, señor. Sacaba de un morral platitos llenos de chicharroncitos, de cueritos, de aceitunas, de cebollas, y como 10 o 12 copitas, y a todos les servía un tequila. Y le decía Ernesto, ¿qué pasa? Nacho, ¿qué te ven? Raúl, y le hablaban a Araiza, el hora del amigo. No, pero o no se toman, no trabajo. Y todo el mundo se tomó una copita. Decía, Samuel guarda todo. Y ya se regresaba Nachito a trabajar. Y vamos a la hora del amigo de Nachito López Tarso, bellísima persona también. Raúl Leal, buenas noches, amigos dinosaurios en la tele, 50 años, saludos cordiales desde Coyoacán. Raúl Leal es un compañero que estuvo en San Ángel, y él es arquitecto y estuvo en esa área, ahora sí que en escenografía y todo ese rollo, hace un buen rato también. Saludos, mi querido Raúl. Por cierto, este señor, perdón, antes que te interrumpo, Raúl Leal le habló a Angélica pidiéndole el teléfono de Egon, que fue muy amigo de Egon Barner Wenzel, mi primo, que fue operador de audio. Egon Peter Barner Wenzel. Entonces, no me han contestado sus hijos, porque Egon está en una casa de descanso ahí en Tasqueña. Ok. Me queda muy lejos a mí. Pero entonces creo que Simón Pedro Gómez fue una vez a verlo.
y no me han contestado mis sobrinos para que me digan cómo está Egon, que no sé cómo está Egon. Egon debe tener ya ahorita, nació en el 40, tiene 85 años, si Dios quiere. Egon Peterman, porque él llegó de 7 años y medio a México. Ajá. Y rompió récord. Oye, yo Hamburgo a México hicieron 56 horas en avión. Órale. Porque de Hamburgo salieron hacia el norte, creo a Irlanda, luego hacia Canadá. Estados Unidos no los aceptó porque eran refugiados de guerra y los mandaron, creo, a Costa Rica o a Brasil. Y después de Brasil fueron subiendo hasta llegar a México. Eso sí me lo platicó mi papá, porque mi papá, a través de la Cruz Roja, pudo sacarlos de Alemania a Egon y a su mamá, que era su hermana de mi papá. A Egon Peter Wagner. Egon Peter Wagner Wenzel. Muy bien. Sí. No era Wagner, era Wagner. El maestro Wagner. Yo lo saludé allá en Cuernavaca, en Morelos. Ajá, todavía a su casa. Todavía vivía allá. Sí. Muy bien. Y tengo la foto de él. Tiempo, mis queridos Dino Classic. Desafortunadamente ya nos tenemos que retirar. Así es de que... Te olvidó una cosa nada más, Polo. Digo, ¿quién eres? Polo, sí, ¿verdad? Víctor. Víctor, perdón. Se te olvidó una cosa. Recomiendo a los que cuando tengan un problema de iluminación me hablen a mí, yo los asesoro. Claro, tú me dices si me das autorización de dar tu número telefónico, con mucho gusto. Cuando te hablen, con mucho gusto, para eso. Okay. Bueno, todas las personas que necesiten equipo de iluminación, contáctense conmigo y yo les doy el número telefónico del ingeniero Enrique Wenzel. Ok, Nachito, ¿qué nos ibas a decir? No, muchísimas gracias, Víctor, y Apolo también, y qué lástima que no estuvo Angie. Sí, pues anda chambeando, ¿no? Ella tiene anda que ahorita en una de las pangas para llegar a su casa. Xochimilco. No, hombre, es que qué bárbaro, cómo llueve en México. No creas que aquí en Querétaro nos quedamos cortos, ¿eh? No, ya lo vimos. Sí, ok, Enrique, muchas gracias. Nos vemos muchas gracias. El mes, primeramente Dios. Pásenla muchas bien, gracias. Cuídense mucho, namaste y wrap it up. La cuenta, por favor, para depositar.